Hola, buenos días y muchas gracias por su presencia nuevamente. Mientras Clara va distribuyendo la documentación con los principales acuerdos del Consejo de Gobierno que hemos celebrado esta mañana. Ya es un Consejo de Gobierno de carácter ordinario, después del que, con carácter extraordinario, celebramos ayer mismo y que, como habíamos anticipado, dio cuenta de su contenido el presidente de la Junta de Castilla y León. Me acompaña la vicepresidenta de la Junta con motivo del primero de los asuntos que tienen ustedes en la documentación, que es el incremento de la financiación a las entidades locales, que persigue no solamente ampliar la ayuda a domicilio, sino también facilitar que se puedan destinar recursos en materia de incendios por parte de las entidades locales, según ella detallará posteriormente, y asimismo informará sobre el resto de los asuntos que son objeto de la competencia de su consejería. Yo, de forma breve, señalaré el resto de las cuestiones que han sido acordadas esta mañana por parte del Consejo de Gobierno. Se han, en primer lugar, acordado un conjunto de expedientes de ayudas a empresas en materia de I+D+I. Estamos hablando de ayudas para 4 empresas por un importe de subvenciones de 4,4 millones de euros, con una inversión global de 17 millones de euros en I+D+I. Las 4 empresas son, por un lado, el Grupo Antolín, con una subvención de 2,4 millones para una inversión de 6,5 millones, que tiene como objeto el desarrollo de nuevos materiales y procesos que contribuyen a la digitalización y a la sostenibilidad ambiental. En segundo lugar, para el Grupo Max & Corp Internacional, con una subvención de 804.000 euros para una inversión de 3,2 millones de euros, con el objeto de impulsar la producción de materiales de contenido verde en relación con su actividad en explosivos. En tercer lugar, Cerealto Industrial España, con una subvención de 683.000 euros para una inversión de 3,8 millones de euros. El objetivo es la investigación en proteínas con carácter edulcorante para aplicar en sus productos. Y, finalmente, Queserías Entre Pinares, que obtiene una subvención de 528.000 euros para una inversión de 3,3 millones de euros. Y el objetivo es el desarrollo de nuevas soluciones sostenibles basadas en la optimización de procesos. En total, como les digo, estamos hablando de 4,4 millones de euros de subvención para una inversión global de 17 millones. Desde que comenzó la legislatura hemos apoyado un total de 44 empresas para proyectos de I+D+I, con una subvención de casi 54 millones de euros y un conjunto de inversiones de carácter empresarial de 186 millones de euros en innovación y desarrollo. Estos expedientes tienen mucho que ver con el que viene a continuación, que es dar cuenta de las actuaciones en materia de I+D+I y agenda digital en relación con la RIS3, con la normativa o la estrategia de especialización inteligente que tiene nuestra comunidad autónoma, que el año 2024 movilizó un total de 489 millones de euros y que algunos de sus resultados se ponen de manifiesto como consecuencia de que Castilla y León, desde el año 2018 hasta el año 2025, se ha posicionado, junto con otras 5 comunidades autónomas, como una de las 6 comunidades autónomas a nivel europeo, como una de las regiones europeas con mayor incremento en innovación, según el cuadro de mando de la innovación regional elaborado por la Comisión Europea. Somos los terceros en innovación dentro de España sobre la cifra de negocios y los quintos en relación con el esfuerzo tecnológico en términos nacionales, según los últimos datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística. Pero es muy relevante señalar que Castilla y León es, junto con otras 5 regiones de la Unión Europea, líder en el mayor incremento de innovación entre el periodo 2018-2025 en cuanto a la innovación, según las estadísticas oficiales formuladas por la propia Comisión Europea. La Junta aprueba un nuevo programa de empleo local
para diputaciones y ayuntamientos de más de 10.000 habitantes. Se dota con 5 millones de euros para contratar un total de 450 personas desempleadas. Las entidades beneficiarias van a recibir una subvención directa para financiar estas actuaciones. Estamos hablando de que nos dirigimos a las 9 diputaciones provinciales, al Consejo Comarcal del Bierzo y a los 24 ayuntamientos de la comunidad con más de 10.000 habitantes. Y hay 3 objetivos, que es fomentar la contratación de las personas en paro, reforzar las actividades con mayor impacto económico y generación de empleo y colaborar con las entidades locales en la prestación de servicios básicos para los ciudadanos. Esta actuación figura dentro de los acuerdos del diálogo social que suscribió el presidente de la Junta de Castilla y León, y tienen ustedes el detalle de las cantidades que corresponden a cada entidad local. La Junta elaborará el inventario y redacción de los planes dasocráticos de varios montes de utilidad pública en Burgos por un importe de 240.000 euros. Se financia con fondos FEADER y la finalidad es la definición de las directrices necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos maderables. 5 millones de euros para la mejora de la señalización vertical en la red autonómica de carreteras. Va a permitir actuar en todas las provincias durante los próximos 2 años. El objeto es reforzar la señalización vertical de las carreteras autonómicas, garantizar una circulación más segura y eficiente y, asimismo, adaptada a los estándares actuales de visibilidad y durabilidad. Son nuevas señales verticales, incluye la renovación de placas de las señales existentes, la distribución del importe de la inversión para cada una de las provincias hasta el total de 5 millones de euros la tienen ustedes en la documentación. 272 titulares incorpora la Junta de se incorporan, 272 titulares de explotaciones agrarias al listado de beneficiarias de ayudas por el conflicto bélico en Ucrania y se les concede en conjunto un total de 725.000 euros. Se trata de las actividades agrícolas más afectadas por el conflicto que todavía atravesamos en Ucrania. Es el cultivo de la patata, la remolacha, otros productos hortícolas, regadíos de aguas subterráneas, crías de patos y ocas, que se han visto especialmente derivadas de la consecuencia de este enfrentamiento. Las localidades de Serradía del Arroyo y Aldea del Obispo en Salamanca van a contar con nuevas balsas para abastecimiento de ganado con una inversión de 443.000 euros. Se incluyen dentro del plan de balsas que desarrolla la Junta de Castilla y León y que prevé invertir 5 millones de euros hasta el próximo año. Se cofinancia con los fondos del FEADER y a través del Plan Estratégico de la PAC. 12.000 euros es la cantidad con la que se financia la actividad de la Mesa del Lechazo de Castilla y León para mejorar el funcionamiento y transparencia del sector. El destino de esta ayuda es apoyar esta entidad asociativa y este importante producto ganadero. En el ámbito sanitario se contrata la realización de 3.164 procedimientos diagnósticos por imagen en Burgos, con una inversión de 440.000 euros. 305.000 euros es para 1.664 pruebas de resonancias magnéticas y 133.000 euros para 1.500 procesos de TAC. 290.000 euros para procedimientos de cirugía de cadera y rodilla en El Bierzo. Son 55 procedimientos quirúrgicos de cirugía ortopédica y traumatológica en El Bierzo. 300.000 euros para la incorporación de un destacado científico internacional al Instituto Funcional y al Instituto de Biología Funcional y Genómica de Salamanca. Se financia con cargo al programa Andrés Laguna. Está dentro de los objetivos que ya habíamos presentado dentro del programa Andrés Laguna, que pretende traer talento internacional a las universidades públicas de Castilla y León, así como al CSIC. Se ha resuelto esta convocatoria y ha permitido traer a un destacado científico peruano-estadounidense, Carlos Bustamante, que va a desarrollar una investigación en el Instituto de Biología Funcional y Genómica. Estas investigaciones se van a centrar fundamentalmente en enfermedades y alteraciones patológicas relativas a la regeneración de células en medicina regenerativa y producción de alimentos. 246.000 euros para la contratación del servicio de manutención en la residencia José Luis López Aranguren de Ávila.
El número total de usuarios estimados de 85 alumnos diarios en esta residencia. 242.000 euros para adquirir equipamiento para centros educativos públicos en Valladolid y su provincia para el próximo curso escolar. Esta cuantía viene motivada por la creación de nuevas unidades en centros educativos, así como por el incremento de alumnos en diversas etapas educativas. 190.000 euros para el servicio de atención a los escolares una vez concluidas las horas lectivas de septiembre. Recordarán ustedes que durante el mes de septiembre, en el curso escolar, hay inicialmente una hora lectiva menos y para que esto no suponga un perjuicio para las familias y a demanda e iniciativa de ellas, lo que se trata es de dar atención durante esa hora añadida para que se pueda seguir manteniendo el ámbito de la conciliación en el carácter familiar. Estamos hablando de implementar este servicio de atención y cuidado del alumnado en el segundo ciclo de educación infantil y educación primaria. Son 636 centros públicos de Castilla y León los que se van a ver beneficiados de esta ayuda, que es una hora de duración durante el mes de septiembre para completar la disminución de la hora lectiva tal y como figura en el calendario escolar. Se autoriza la implantación de 8 grados, 18 másteres y un doctorado en 8 universidades de Castilla y León. Se ha autorizado la implantación, en definitiva, de 27 títulos de enseñanzas universitarias oficiales que se distribuyen, como les digo, entre grados, másteres y doctorados. Tienen ustedes el detalle de cada una de las titulaciones que corresponde a cada una de las universidades de nuestra comunidad autónoma. 470.000 euros para dotar a la comunidad de una herramienta informática de almacenamiento de datos para la digitalización y gestión del patrimonio. Esta iniciativa tiene por objeto generar gestión del patrimonio cultural de forma digital, cobrando especial importancia también la conservación preventiva. Se financia con fondos RITECH, que proceden de la Unión Europea, con cargo a un programa en concurrencia competitiva donde Castilla y León lidera un conjunto de comunidades autónomas de España que obtuvieron ayudas para esta finalidad. Incluye actuaciones altamente innovadoras desde el punto de vista tecnológico en relación con el patrimonio cultural y tratamos de apoyar la asimilación y aprovechamiento del potencial de las nuevas tecnologías y herramientas digitales en el ámbito de la gestión del patrimonio. Y 230.000 euros a las obras de acondicionamiento en las áreas exteriores de la residencia deportiva de Llano Alto en Béjar, Salamanca. El objeto es realizar intervenciones para garantizar el acceso a las pistas deportivas y a la piscina ubicada en la parcela exterior de esta residencia. Y, finalmente, 225.000 euros para la participación de los deportistas de Castilla y León en edad escolar en los campeonatos de España de este año 2025. Tienen ustedes la cantidad que corresponde a cada una de las federaciones deportivas de nuestra comunidad autónoma hasta alcanzar la cifra que les he referido. Y, sin más, cedo la palabra a la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León para este asunto, que es el que justifica su presencia hoy aquí esta mañana, y también para que relate el resto de los acuerdos que gestiona su consejería. Bueno, pues buenos días y muchas gracias, portavoz. Como decía, aprobamos hoy en este Consejo de Gobierno la adenda del Acuerdo Marco de Servicios Sociales. Como ustedes conocen, el Acuerdo Marco es el instrumento a través del cual se prestan los servicios sociales en Castilla y León, la colaboración entre la comunidad autónoma, en este caso la Consejería de Familia, y las entidades locales, diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. En total son 26 las entidades locales que están dentro del Acuerdo Marco. El Acuerdo Marco tiene un marco estable de duración 4 años, el actual es 2024-2027, por un importe de 702 millones de euros, los 4 años. Y anualmente ese importe se va incrementando con diferentes adendas. El año pasado hubo una adenda por valor de 23 millones de euros y hoy aprobamos una nueva adenda, que el año pasado fue a final de año. Este año lo agilizamos y aprobamos además una adenda por valor de 23,9 millones de euros. Esto significa que el acuerdo marco actual alcanza prácticamente los 750 millones de euros con respecto al acuerdo inicial. Supone
un 6,7% más en año y medio que el acuerdo inicialmente firmado. Pasamos de 702 millones a prácticamente 746 millones. ¿Qué se incorpora en esta nueva adenda? En primer lugar, y me van a permitir empezar por este aspecto, precisamente por la situación que estamos sufriendo con los incendios, dentro de las ayudas de emergencia se van a habilitar estas para atender a aquellas familias que han sido desalojadas, que su vivienda ha sufrido daños y que tienen que ser reubicadas o tienen que ser realojadas temporalmente en otros recursos, sobre todo a nivel del alquiler. En este caso, las ayudas de emergencia van a pagar esos gastos que se generen de alquiler al 100%, mientras dure esta situación, sin fijar un límite de tiempo y sin fijar un límite de renta. Es decir, cualquier persona que su casa se haya quemado, que haya sufrido desperfectos y necesite un alquiler como consecuencia de los incendios, este se va a pagar a través de las ayudas de emergencia. Introducimos esta novedad en las adendas dentro de lo que es el acuerdo marco. La Junta de Castilla y León, en este caso, correrá con el 100% de la financiación de estas ayudas de emergencia. En segundo lugar, el acuerdo marco, con la nueva adenda que estamos tramitando, contempla un incremento de 4,2 millones de euros en los 3 años que restan, destinados al personal. Se incrementan 25 profesionales más hasta alcanzar, dentro de estos servicios, el total de 1.429 profesionales. Con esta cantidad se actualiza el salario de estas personas, de estos funcionarios, de la misma manera que se incrementa el número de profesionales. Y, en tercer lugar, por citar las grandes partidas que contempla esta adenda, hay una ampliación de la financiación de la ayuda a domicilio de casi 19 millones de euros en los 3 años, en concreto 18,87 millones. Alcanzamos en el acuerdo marco para el periodo de vigencia de 4 años 415 millones de euros. De los 749, 750 que supone el total, 415 millones de euros se destinan para la ayuda a domicilio. Esta cifra supone un incremento de 109 millones de euros, un 36% más que el anterior acuerdo marco, el que tenía un periodo de vigencia 2020-2023. En estos años, con respecto a la ayuda a domicilio, se ha logrado regular la acreditación de este servicio, un pliego de prescripciones técnicas tipo para toda la comunidad. Son los ayuntamientos, son las diputaciones las que licitan el servicio de ayuda a domicilio en cada uno de sus respectivos territorios, pero hay un pliego tipo para todos ellos. El incremento de la intensidad horaria de las personas usuarias y también la ampliación de los supuestos de gratuidad del servicio de ayuda a domicilio y la reducción continua de la parte que abonan los usuarios. Castilla y León es ya una de las comunidades que tienen una aportación más baja por parte de los usuarios a este programa. Un segundo acuerdo que hemos llevado hoy es una subvención por importe de 40.000 euros a la plataforma del tercer sector de Castilla y León para financiar la formación a profesionales dirigida especialmente a aquellos que realizan itinerarios de inserción sociolaboral. La plataforma del tercer sector en Castilla y León está integrada por más de 34.000 personas, entre voluntarios y trabajadores, y suma en total más de 680.000 personas atendidas. El tercero de los acuerdos es una subvención al Secretariado Fundación Secretariado Gitano por importe de 15.000 euros para las becas Luis Saiz, dirigidas a la formación de mujeres gitanas.
A través de estas ayudas se pretende formar especialmente en titulaciones STEM, ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, y de esta manera fomentar la inserción laboral de las mujeres gitanas. Junto con estos 3 expedientes viene la comunicación para la aprobación del gasto, la continuación de la tramitación del expediente relativo a la adquisición del equipamiento de la residencia de Zamora, 2,1 millones de euros. Se han presentado ofertas, se abrirán estas el día 2 de septiembre y, de la misma manera, continuamos con la tramitación del expediente para el equipamiento de las unidades de convivencia del nuevo centro de menores que se está construyendo en Salamanca, por un importe de 450.000 euros, en este caso 449.733,31 exactamente. Con esto, igual en este caso, igual que en el anterior, las ofertas que se han presentado se abrirán el día 2 de septiembre. Continuamos con la tramitación, con la construcción, con la ejecución de estos proyectos financiados ambos con fondos europeos, con el mecanismo de resiliencia, los fondos Next Generation. El objetivo, que las obras estén finalizadas este año y, a partir de ahí, proceder a equiparlas para abrirlas a lo largo del año que viene, en el primer semestre, a la mayor brevedad posible, a lo largo del año que viene. Esos son los expedientes que hemos presentado hoy en Consejo de Gobierno. Gracias. Pues muchas gracias, vicepresidenta. Y antes de dar lugar a sus preguntas, y como también anticipó ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, y por dar información sobre el desarrollo del acuerdo que ayer mismo se aprobó y el estado de la situación de los incendios, comenzando por esto último, a día de hoy en Castilla y León tenemos 8 incendios calificados como IGR2 y 6 calificados como IGR1. Los servicios de extinción de incendios están trabajando con el objetivo de intentar controlar estos incendios. Las expectativas hoy son mejores que las que teníamos ayer, pero somos conscientes de que durante las próximas horas y los próximos días seguiremos atravesando momentos de mucha dificultad. Seguiremos insistiendo en la importancia de la colaboración ciudadana, también para evitar riesgos de incendios y para conseguir identificar a los autores de estos incendios y ponerlos a disposición judicial, que sin lugar a dudas es una de las peores noticias también que teníamos en las últimas horas como consecuencia de que se producen algunos incendios como consecuencia de esta actividad humana de carácter intencionado, según los informes que presentan los servicios técnicos. Y, en segundo lugar, para dar cuenta de cuál es la tarea relativa al acuerdo que aprobamos en el día de ayer. Saben ustedes que ayer aprobamos un acuerdo del Consejo de Gobierno sobre el que dio cuenta el presidente de la Junta de Castilla y León. Esta mañana se ha publicado ya en el Boletín Oficial de la Comunidad la orden de la Consejería de Medio Ambiente por la que se relacionan las localidades que han sido objeto de desalojo y sobre las cuales también existe esa relación completa que tienen ustedes. A partir de las 12 de la mañana se habrá abierto ya en el portal web de la Junta de Castilla y León un acceso específico para las ayudas vinculadas a los incendios, donde ya se habrán colgado tanto el acuerdo de ayer como en lo relativo al listado de localidades de la Orden de Medio Ambiente. Mañana mismo colgaremos, como había anticipado el presidente de la Junta de Castilla y León, los formularios para rellenar ayudas relativas a estas localidades, fundamentalmente la que gestionará la Consejería de Familia, que recordarán ustedes que son 500 euros por cada familia desalojada o evacuada, y los 5.500 euros para aquellas actividades productivas en estas localidades. Y, de forma paralela, también mañana la consejera de Agricultura y Ganadería se reunirá con las organizaciones agrarias, con las OPAs, para revisar la situación y también para atender en las mejores condiciones posibles la respuesta que tenemos, que fundamentalmente se trata de apoyar a los agricultores y ganaderos, de garantizar el abastecimiento de alimentación y de agua
al ganado como consecuencia de estos incendios y también los apoyos, ayudas que fueran necesarios poner en marcha, así como las restauraciones de infraestructuras que hubieran sido dañadas. Y esta es la información relativa a esta cuestión que les puedo transmitir al momento actual. Naturalmente, como en otras ocasiones, seguiremos informándoles de forma habitual a través de Inforcil del estado de cada uno de los incendios. Los delegados territoriales de la Junta de Castilla y León pues siguen informando con detalle en su respectivo ámbito de actuación y también tienen información a la evolución de los heridos del incendio en la propia web de la Junta de Castilla y León, que es accesible para todos ustedes. Y sin más, pues a su disposición estamos para cualquier pregunta que deseen realizar. Sí, por empezar por las ayudas, algunos vecinos se quejaban de que, claro, ellos no tienen ya facturas de los electrodomésticos y demás. Yo no sé si se va a establecer de alguna manera o qué paso va a dar la Junta de Castilla y León para poder pagar lo que realmente han perdido los vecinos que no puedan presentar justificantes. Hay algunas ayudas que no necesitarán de justificantes. Particularmente no precisará de justificación alguna desde el punto de vista documental de facturas. Los 500 euros para el caso de evacuación que se dará a cada una de las familias y los 5.500 euros que se otorgarán a las empresas que estuvieran ubicadas en el listado de localidades que ustedes ya conocen. ¿Por qué? Porque este es un procedimiento muy sencillo, de acuerdo con un formulario, con una declaración responsable. En el caso de los 500 euros valdrá con certificar y justificar y acreditar, y en este caso como declaración responsable, que esta familia estaba en esa localidad y ha sido desalojada de una vivienda determinada y ha habido, en consecuencia, una serie de gastos, pero no será necesario justificarlos, sin perjuicio, lógicamente, que, como saben ustedes, los gastos de la estancia en otra ubicación han sido, en gran parte, financiados por la Junta de Castilla y León, bien sea en los propios lugares de destino inicial o bien a través de hoteles, que es como se está haciendo en el momento actual con algunas personas. Y en el caso de lo que tiene que ver con las empresas, será preciso certificar que la empresa tiene actividad en esa localidad, está al corriente del pago de la Seguridad Social y lo que hacemos con ello es hacer frente a una serie de ingresos que se pueden haber perdido como consecuencia de este incendio y que no es necesario justificarlo ni presentar las cuentas, sino sencillamente cumplir esa serie de condiciones. Sí que es verdad que para otra serie de factores hay una serie de elementos que se van a cuantificar por parte de los servicios correspondientes de la Junta de Castilla y León. Si hablamos de vivienda, saben ustedes que hablamos fundamentalmente de tres tipos de actividades. En primer lugar, el desescombro de las viviendas que hubieran sido dañadas. Este desescombro no va en forma de ayuda o subvención porque se realiza directamente con los medios de la Junta de Castilla y León, por tanto, sin coste alguno para la persona que es objeto de esta intervención o para el edificio que es objeto de esta intervención. Habrá una ayuda para la recuperación de ese edificio, que sí que lo llevará a cabo la gestión del propio ciudadano y que tendrá un límite de hasta 185.000 euros en función del coste de valoración que determine la Administración de cuál es el coste de rehabilitación de ese edificio. Y, finalmente, habrá un coste de valoración de enseres, donde no será preciso, como es natural, presentar facturas de cuánto costaron los enseres anteriores, sino sencillamente valorar el daño causado sobre estos enseres y el coste de reposición de los mismos de cara al futuro. Es mucho más sencillo. En el caso del mundo rural y de la agricultura y ganadería, de momento los gastos están siendo realizados directamente por parte de la Junta de Castilla y León, lo que es trasladar el abastecimiento de agua y lo que es trasladar la alimentación para el ganado en el territorio. Sí, para la consejera, a mí me gustaría que nos explicara si estas partidas destinadas a emergencia social para las familias que se han quedado sin hogar incluyen estos 500 euros de los que estamos hablando, si están incluidas ahí y a cuánto asciende esta partida de emergencia social, que no aparece especificado. No, son dos líneas diferentes. La partida de emergencia social, en este caso, lo que hacemos es ampliar el concepto. Dentro del concepto de ayudas de emergencia que tienen los ayuntamientos, que tienen las diputaciones, está tasado qué son las ayudas de emergencia y a qué se pueden destinar. Lo que hacemos es ampliar el concepto de ayuda de emergencia, es decir, vamos a considerar ayuda de emergencia el pago de alquiler de las viviendas, por ejemplo, de esas personas que mientras se rehace su casa, mientras se reconstruye su casa, tienen que utilizar este recurso, tasado
vamos a asumir el 100% del coste y en función de las personas que nos lo soliciten. Es difícil tasarlo ahora mismo, en general. La segunda partida, la ayuda de los 500 euros, esa es de manera independiente y, como decía el portavoz, es para ayudar a las personas que han sido desalojadas en la vuelta a su casa ante esas situaciones imprevistas que pueden haber surgido por tener que haber evacuado repentinamente su casa, por tener que haber evacuado repentinamente su vivienda. Esas ayudas van a ser con una declaración responsable, sencilla, que permita pues acreditar que fueron evacuadas en esa situación. Nada más. Esas irán por subvención directa, se irán aprobando en Consejo de Gobierno, según se vayan solicitando, se irán tramitando. Pero son dos partidas totalmente diferentes. Hola, entiendo que son complementarias, o sea, aparte de los Sí. 500. Sí. Todas las ayudas, como decía ayer el presidente, van a ser complementarias unas de otras. Y para el consejero, en relación con la ayuda a los desalojados o evacuados, se va a mirar, por ejemplo, es que no sé si lo he entendido bien, si son viviendas habituales o en estos días hay mucha gente que está de veraneo en sus segundas viviendas y también ha tenido que ser evacuado. No sé exactamente cómo se va a mirar eso. Pues os parece, contesta la vicepresidenta. No, da igual que sea vivienda habitual o sea segunda vivienda. Si la persona ha sido desalojada de la vivienda, ha sido desalojada independientemente de que sea primera o segunda vivienda. Sí, pero el presidente hablaba ayer de familias, de 500 Familias, euros sí, por estamos familia. hablando de familias, entendiendo por familia también una persona que habitualmente vive ella sola, que nos pasa mucho en los pueblos. Una persona que vive sola también la consideramos, en ese caso, evidentemente, unidad familiar. Aprovechando que está aquí la consejera, sobre el reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias, durante este mes de agosto el Ministerio sí que ha estado reubicando a algunos menores. No sé si Castilla y León tiene constancia de algo, ¿ha habido Nosotros alguna no novedad? tenemos ninguna novedad al respecto desde primeros de agosto. No hay novedad. Desde la última conferencia sectorial que hubo no ha habido ninguna novedad. UGT acaba de denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del operativo de incendios de Castilla y León. Yo no sé cuál es la opinión de la Junta sobre esta denuncia, si siguen considerando que las condiciones del operativo son buenas. Pues desde el respeto. Además, quiero recordar que algunas de las cuestiones relativas a prevención de riesgos laborales se hacen en colaboración con el diálogo social y el propio diálogo social también es gestor de esas iniciativas y confiamos también en su trabajo, en su experiencia y en su eficacia al respecto. Yo tengo otra pregunta ya para Valladolid. Parece que hoy Vueling ha anunciado que va a poner en marcha un nuevo vuelo a Barcelona y ya desde el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento han pedido la ayuda de la Junta para convertir el aeropuerto de Valladolid en el aeropuerto de referencia de Castilla y León para que puedan operar más vuelos. No sé cómo le parece al consejero de Hacienda esta petición. Comprenderá, la gestión de aeropuertos no está entre nuestras competencias. Creo que hay una persona que es competente para esto y además tiene nuevas personas ahora a su cargo y puede desarrollar esta tarea con buen conocimiento y no tenemos más que decir, más que esperamos que se invierta en los aeropuertos de nuestra comunidad autónoma, que Castilla y León merece estas inversiones y que hemos apreciado que en los últimos tiempos sí que ha habido un deterioro del ritmo inversor y de los servicios y vuelos que se reciben en los ayuntamientos, en los aeropuertos, de nuestra comunidad autónoma. Pues si no hay más preguntas, saludamos a los periodistas que nos siguen de manera telemática y damos paso, en primer lugar, a Ana María Barbero, de Soria Noticias. Adelante, Ana. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, porque la Diputación ha ofrecido a los municipios la posibilidad de contratar la limpieza de terrenos forestales y caminos cercanos a los núcleos de población. Hace unas semanas advirtió que esta actividad podía resultar peligrosa y poco después se produjeron los incendios. Quería preguntar si sigue existiendo ese riesgo mientras se realizan estos trabajos y por qué la Junta no actuó cuando otras instituciones sí que lo hicieron. Gracias. Pues nosotros hemos triplicado, como ustedes saben, las inversiones
en prevención de incendios forestales y son los propios servicios técnicos también durante todo el año los que determinan cuáles son las tareas de esta prevención de extinción de incendios forestales, dónde se realizan y cuáles son las medidas de protección que hay que poner en marcha para cada uno de los casos. Es un esfuerzo importante y son los servicios técnicos los que determinan las ubicaciones, los momentos del año y los mecanismos que garanticen la seguridad en esas acciones de prevención de riesgos laborales, de prevención de incendios forestales. Continuamos ahora con Carlos Gil, de La Opinión de Zamora. Cuando quieras, Carlos. Hola, buenos días, señor Carriedo. Yo le quería preguntar qué le parece lo que ha dicho el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, que ha reprochado un poco incluso la falta de educación, ¿no? que supone que venga un presidente de gobierno a visitar incendios de Zamora y el presidente de la Junta no aparezca por allí. Ha hecho una crítica en este sentido. También le quería pedir a ver si tiene algún dato sobre Zamora de vías quemadas. Creo que aquí tiene una especie de apagón informativo, pero sí a lo mejor la consejera de personas desalojadas o localidades que van a estar incluidas en este listado que se va a publicar mañana para el tema por las críticas de UGT que se acaban de producir aquí en Zamora ya le han preguntado, pero denotan una cierta descoordinación, ¿no? que se está detectando en estos incendios. En otras crisis que nunca había habido tal sensación de descoordinación. Hablaban de que había incluso unos bomberos que hacían 20 horas, otros que estaban de brazos cruzados, en fin, por este tema. Y dado los incendios, a la consejera le quería preguntar por uno de los puntos del Consejo de Gobierno, que es el equipamiento de la residencia, porque una empresa de Zamora presentó una reclamación al Tribunal de Recursos Contractuales señalando que con las condiciones que había puesto la Consejería de Familia, solo una empresa de la región se podía presentar a este contrato por una serie de medidas del respaldo de las camas y tal, y que se quejaba en ese sentido. Es cierto que el tribunal rechazó tomar medidas cautelares, pero sí parece un poco extraño que en un contrato de 2,1 millones de euros se presente solo una empresa. Muchas gracias. Pues, si le parece, yo contesto las tres primeras que me ha recibido directamente y la última será la vicepresidenta quien responda. En relación con la primera cuestión, el presidente de la Junta de Castilla y León acompañó al presidente del Gobierno de España el domingo en su visita a nuestra comunidad autónoma. Tuvo la ocasión de estar con él y asimismo tuvo la ocasión de atender su llamada telefónica el viernes cuando le llamó, y aprovechó también para solicitar los medios que ustedes conocen que solicitamos en aquel momento. Es verdad que luego no estuvo con él el martes, pero sí lo hizo, como le digo, en la llamada telefónica, y sí lo hizo el domingo, donde tampoco se anticipó esta visita posterior del martes. La agenda del presidente por la mañana del martes consistió en estar en el centro de mando avanzado, como era su responsabilidad en materia de extinción de incendios, y por la tarde, como ustedes conocen, estuvo repasando el contenido del borrador del acuerdo que se aprobó el miércoles, el día siguiente, de apoyo y de recuperación de la actividad y a las familias y a los agricultores y ganaderos y a los ayuntamientos afectados por esta situación. Desde ese punto de vista, lógicamente, sí acompañó al presidente del Gobierno en su visita el pasado domingo. Me preguntaba por algunos datos específicos de Zamora. Lo que es el número de hectáreas se van dando a medida que los incendios se van cerrando, por lo que hemos dicho en alguna ocasión. Si el incendio no se ha terminado, puede aumentar el número de hectáreas afectadas, y, por otra parte, dentro del perímetro puede haber zonas que no hayan sido afectadas, no hayan sido quemadas y, por tanto, haya que restar dentro del área circundada por el perímetro. No obstante lo cual, sí que relativo a Zamora le doy otros dos datos que sí que ha pedido. El número de desalojados a día de hoy, el número de evacuados son 567 personas en Zamora.
y el número de localidades son 11. El número de localidades de Zamora que en este momento se encuentran evacuadas. Y, finalmente, en relación con la última de las cuestiones, le señalo que la Junta de Castilla y León usa todo el operativo que está disponible. Lo usa, lógicamente, en función de las condiciones, de su ubicación, del estado de situación de cada uno de los incendios y siempre con las decisiones de los directores de extinción de cada uno de estos incendios en función de hacia qué dirección avanza ese incendio, cuál es el operativo disponible, aquel que tiene más capacidades y, por tanto, usando todos los medios en función de esas decisiones de carácter técnico, que es lo que está sirviendo para proteger a la población, para proteger a esas localidades y también, lógicamente, para combatir a esta importante situación de incendios que estamos atravesando. Sí, respecto al contrato que traemos hoy, el importe de licitación, efectivamente la plataforma de contratación, el anuncio fue de 26 de junio, el plazo para presentación de ofertas finalizaba el 25 de julio y el día 2 de septiembre se abrirán las ofertas. Es un concurso público, una licitación pública que pueden presentarse todas las empresas que lo deseen, que lo estimen oportuno en función del presupuesto y de los plazos para suministrar el equipamiento. Respecto a las camas en concreto, las camas que se piden en el pliego de prescripciones técnicas son las habituales en estos centros. Tienen que ser camas articuladas y tienen que bajar hasta una altura, hasta una distancia mínima. Estamos hablando que todo el mobiliario, todo el equipamiento de estos centros tiene que cumplir unos requisitos y unas prestaciones para personas dependientes. No hay una única empresa que suministre estas camas. En la residencia de Salamanca, por ejemplo, las camas las suministró Medisa, una empresa, no les sé decir si de Zamora, si de Castilla y León, si de España, pero son camas habituales en el mercado. Lo único que se le pide a las empresas es que cumplan los requisitos que vienen en el pliego y que se suministren, en este caso, las camas que vienen en el pliego, sin ninguna incidencia más. Es un contrato dentro de la total normalidad y similar a los que se realizan. Las prestaciones que se piden son similares a las que se piden habitualmente en este tipo de contratos. Usted me hacía referencia a un expediente concreto. La empresa que en este caso ha recurrido, conociendo las características del pliego de Salamanca, que son las mismas de ahora, se presentó a la licitación, resultó adjudicataria, pero luego no pudo suministrar las camas en este caso y tuvo que ser otra empresa las que la suministrara. Entonces, es una licitación abierta en la que las empresas, en función de las características del presupuesto y de los plazos, hacen la oferta según lo estimen o no lo estimen conveniente. Pues cerramos este turno de preguntas con Carlos Domínguez de Ileón. Adelante, Carlos, cuando quieras. Gracias. Buenos días. Abundando en los afectados, más directamente afectados, en los incendios, muchísimos de ellos en la provincia de León, yo quería saber si dispone ya la Junta de Castilla y León de un censo lo más detallado posible del número de viviendas afectadas de una manera más grave, es decir, quemadas. Sabemos que ha habido pueblos donde ha habido numerosas viviendas, primeras y segundas residencias, que han quedado absolutamente inhabilitadas, algunas ni en pie. Entonces, saber por provincias y también por municipios cuántas han sido las viviendas afectadas, gente que vivía en ellas, de primera residencia, de vecinos, y también de segunda residencia. Y en el primer caso, en el caso más grave, ¿no?, de aquellos vecinos que ahora están recibiendo las órdenes o la posibilidad de realojarse de nuevo en su pueblo y no tiene dónde, porque no está la casa físicamente, ¿cuál es la fórmula que va a aplicar para garantizar la Junta de Castilla y León que esas personas puedan tener un techo bajo el que dormir, lo más básico? Y si va a ser aprovechar alojamientos turísticos rurales cercanos, si va a ser en alguna red de posibilidad de red
propia de vivienda de la Junta de Castilla y León, alguna que tenía, por ejemplo, en régimen de alquiler en algunas localidades. ¿Cuál es un poco la estrategia urgente que se va a seguir para evitar, por otro lado, que sigan estando en condiciones bastante precarias en albergues, de los cuales ya, por otra parte, está marchando todo el mundo? Gracias. El censo de localidades que fueron evacuadas es el que figura en el boletín oficial de la comunidad que se ha publicado hoy. Tiene usted la relación completa relativa a la provincia de León. En este momento, la directora general de Vivienda y su equipo están yendo personalmente a los municipios donde pueda haber algunas viviendas que hubieran sido quemadas, con el objetivo de hacer un análisis detallado de su situación. En primera instancia, si es necesario este derribo, que se realizaría por parte de la Junta de Castilla y León, y en segunda instancia, si fuera necesario algún tipo de inversión, de reconstrucción o bien de rehabilitación de la vivienda, en cuyo caso se habilitarán esas ayudas para realizar las obras y para la recuperación de los enseres. Las circunstancias, naturalmente, son distintas y el periodo intermedio va a variar en función de cada una de las circunstancias. También queremos escuchar personalmente a cada familia afectada por esta situación. Si ellos prefieren algún tipo de ayuda de emergencia, se ha puesto en marcha hoy, y la vicepresidenta lo ha comentado, esos apoyos a las corporaciones locales para que lo puedan habilitar. Si fuera preciso disponer de una vivienda en la proximidad, no siempre es del todo sencillo. Si fuera más oportuno una cantidad para pagar un alojamiento o para pagar un alquiler, o si finalmente la obra es de muy corta duración y vale una situación intermedia hasta poder volver a ubicarse en la vivienda correspondiente o en la localidad correspondiente de la que estamos hablando. No sé si por parte de la vicepresidenta quiere complementar a lo mejor este funcionamiento de las ayudas de emergencia en lo que pueda afectar a las personas que necesiten hogar. Sí, en el caso de las ayudas de emergencia, como decía el portavoz, hay muchas situaciones diferentes en función también de la duración que van a estar, el tiempo que pueden estar desalojadas, en función de la reparación que puede llevar la vivienda y en función de las circunstancias personales de cada uno de ellos. Hay personas, en este caso, que prefieren irse con sus familiares, por ejemplo, mientras duran estas labores. Ha habido alguna persona que se ha habilitado plaza, que una persona mayor que puede necesitar ayuda, que vive sola, que se habilita plaza en una residencia, en este caso, hasta que pueda retornar a su domicilio, o bien en el alquiler de una vivienda que temporalmente pueden estar ahora mismo en algún hotel o en otra ubicación y necesiten una vivienda. Se busca la vivienda y, en este caso, a través de las ayudas de emergencia, se corre con todos los gastos de esta situación. Como decía el portavoz, la directora general de Viviendas está recorriendo las localidades para saber las circunstancias de cada una de las familias y las necesidades específicas y especiales de cada una de las familias, dándole respuesta, eso sí, lo más rápidamente posible a todas ellas. Recuperamos las preguntas aquí en la sala. Perdón, es que desde UGT también se ha denunciado que se están incumpliendo muchas de las partes que se acordó con ellos dentro del diálogo social en el tema de la extinción de incendios y de las brigadas forestales y demás. Querría saber si la Junta asume o no esos compromisos y si ya han empezado a hablar del siguiente diálogo social, porque, si no recuerdo mal, acaba en 2 meses, ¿no? Pues, y bueno, y luego, si quiere, 2 preguntas más. Si le han pedido a la empresa de Infojobs que retire el anuncio que apareció ayer en Infojobs. Y una tercera cosa, si mañana la Diputación Permanente de las Cortes fija para la semana que viene el pleno de comparecencia, el presidente comparecerá. Y ya acabo. Sí. No hay ninguna pregunta, No puede realizar las preguntas que desee oportuno. Nosotros, cuando firmamos un acuerdo del diálogo social, lo firmamos siempre con la vocación de cumplirlo. Y esto es lo que hemos hecho en aquella ocasión y en esta ocasión, y es lo que da también credibilidad al propio funcionamiento del diálogo social, que lleguemos a acuerdos, que establezcamos también instrumentos para el seguimiento
de estos acuerdos. La propia credibilidad del diálogo social en Castilla y León, llevamos muchos años funcionando, no es firmar un primer acuerdo y luego no seguirlo. La base y lo que da confianza y lo que ha permitido seguir firmando acuerdos en el tiempo es precisamente este hecho, que existe una voluntad de acordar entre las partes, de llegar a puntos de encuentro, que luego existen instrumentos para trasladar esos acuerdos al presupuesto de la comunidad y luego comisiones de seguimiento conjunta entre las partes para ver el cumplimiento de los acuerdos. Naturalmente, en el ámbito de estas comisiones de trabajo es donde se irá compartiendo con los agentes del diálogo social toda la información para poner de manifiesto que sí se va desarrollando el cumplimiento de estos acuerdos, que básicamente, y en lo más importante, es que se ha duplicado la cantidad correspondiente a la extinción de incendios, se ha triplicado la cantidad correspondiente a la prevención de incendios y se ha ampliado de forma muy relevante el periodo de trabajo de las personas que trabajan en estas tareas, que inicialmente solamente era unos meses durante el periodo de mayor riesgo de incendios y ahora se ha ampliado en muchos casos a la totalidad del año, incluyendo labores de prevención. Una segunda cuestión es lo que tiene que ver con la formación de los trabajadores. La Junta de Castilla y León siempre exige un periodo de formación de todos los trabajadores que forman parte del operativo de extinción de incendios y, por tanto, todas las personas que trabajan en este operativo han tenido un periodo de formación. Esta es una exigencia que se hace tanto para el personal público como para los contratos públicos y todo el operativo que trabaja al servicio de la Junta de Castilla y León. Tenemos seguramente los mejores profesionales de toda España, los mejores ingenieros forestales, los mejores técnicos en materia de extinción de incendios, los mejores brigadistas en materia de extinción de incendios. También tenemos un centro de formación específico, que es el Centro de Defensa contra el Fuego, y todas las personas que trabajan en el operativo bien han tenido alguna formación en ese Centro de Defensa contra el Fuego o bien han tenido algunas jornadas, cursos o actividades específicas de cualificación y de formación que garanticen, lógicamente, la eficacia en sus tareas dentro del sistema de incendios de Castilla y León. Y el último tema que usted planteaba, naturalmente, si se convoca por parte de las Cortes de Castilla y León, que es a quien representa o a quien corresponde la representación de los ciudadanos de Castilla y León, y se convoca al presidente de la Junta de Castilla y León, el presidente comparecerá en la fecha y hora que se le diga y, por tanto, pues gustosamente dará explicaciones en ese momento y ese día ante las Cortes de Castilla y León. Buenas tardes. Yo quería preguntar, desescombro, recuperación, valoración de seres, ¿cuánto tiempo estiman que falta para que estas personas puedan volver a sus casas? Y la segunda pregunta es, en 2022, la Sierra de la Culebra, ¿qué es exactamente lo que habéis aprendido en la gestión de los incendios? Ya está, muchas gracias. Sí, pues son dos cuestiones. La primera es la relativa al tiempo de previsión para que todas las personas retornen a sus hogares. A día de hoy la mayoría ya lo han hecho. Hemos venido informando con asiduidad del número de personas que han sido desplazadas durante todo el periodo. Hemos tenido picos muy elevados, como ustedes recordarán. A día de hoy sigue siendo muy importante, pero prácticamente llega a ser la cuarta parte de lo que tuvimos en el momento más alto, lo que significa que al menos el 75% de las que tuvimos en el momento más alto ya están retornadas a sus hogares. Le puedo dar la información de que a día de hoy estamos hablando de que todavía quedan desalojadas o evacuadas, como lo quieran ustedes denominar, 2.504 personas en un total de 59 localidades de nuestra comunidad autónoma. La mayor parte de ellas han podido ya, por tanto, volver a sus hogares y estas podrán ir volviendo a medida que las circunstancias del operativo vayan levantando la situación de la evacuación. Es cierto que en algunos casos se ha producido la circunstancia que han perdido el hogar y ahí habrá que examinar caso por caso cuáles son las mejores condiciones para que puedan regresar. En todo caso, van a volver con ayudas para la rehabilitación de ese hogar y van a tener también ayudas intermedias para el periodo hasta que el hogar es rehabilitado y pueda ser habitado en las condiciones que ellos precisen. El tiempo para que estas personas puedan disponer de un hogar nuevo pues dependerá también de las circunstancias concretas de cada uno, del periodo de inversión, porque así como para el desescombro
La actividad se realizará directamente de la Junta de Castilla y León y buscaremos la máxima agilidad posible. Y veían ayer en el acuerdo del Consejo de Gobierno que preveíamos también la fórmula de contrato público de emergencia, por tanto, con muchísima velocidad. Para lo que es la construcción o rehabilitación de la vivienda, hemos pensado que la mejor fórmula es la ayuda directa al beneficiario y, por tanto, que sea el propio beneficiario quien gestione esta actuación, lo que va a adaptar mejor la actividad, las condiciones de la nueva residencia a sus apetencias, a sus gustos, a su situación familiar. Quizá mejor que si la Junta de Castilla y León se lo construye y se lo entrega, es entregar el dinero para que ellos vayan decidiendo, dirigiendo y formulando ese tipo de actividades. Naturalmente, para lo que es el levantamiento de la evacuación de una localidad, estaremos siempre a lo que nos digan los servicios técnicos. Siempre hemos actuado con un criterio de precaución y es verdad y se nos ha dicho que seguramente han sido evacuadas más localidades de lo que podría haber sido preciso con otro criterio, pero siempre bajo el criterio de precaución, de evitar cualquier riesgo para lo más importante que tenemos, que son las personas y las poblaciones. Hemos procurado, cuando había cualquier mínima duda, procurar la evacuación, procurar la información al conjunto de los ciudadanos, procurar esa alerta al conjunto de los ciudadanos para evitar riesgos. El levantamiento se va a ir produciendo a medida que las condiciones lo permitan. Y la última cuestión que usted planteaba es el caso de esas familias, esas decenas de familias que han perdido su vivienda. Y ya ahí el tiempo, lógicamente, para disponer de una nueva vivienda va a depender de varias circunstancias, pero siempre hemos pensado que darles el dinero para que ellos puedan dirigir esa rehabilitación es mucho más ágil, más rápido y más adaptado a las circunstancias y, por tanto, va a suponer en gran parte el tiempo en función de esas condiciones que les he señalado. Había una segunda cuestión, sí. Naturalmente, los incendios han cambiado de forma muy relevante en los últimos años. No solamente lo dice la Junta de Castilla y León, si repasan ustedes las declaraciones de los propios miembros del operativo nacional, pues señalaban que incluso la UME no ha visto en sus 20 años de existencia unas circunstancias como las que hemos atravesado en este momento y que hay incendios que están fuera de la capacidad de extinción y que se han dado circunstancias absolutamente extraordinarias e inéditas. Una ola de calor todos los días consecutivos durante 17 días, por la mañana y por la noche, velocidades del viento muy altas, además muy erráticas, que hacía que hubiera cambio de la dirección del viento con cierta asiduidad y, por tanto, fuera muy difícil prever las líneas de defensa y de ataque al fuego en cada una de las zonas, la existencia de muchos fuegos simultáneos que ha dificultado especialmente la labor del operativo. Como todo el mundo comprende, no es lo mismo trabajar en un número limitado de fuegos que lo que hemos hecho, que es que hemos tenido en Castilla y León 260 incendios desde el día 3 de agosto y ha habido que actuar sobre esos 260 incendios. La mayor parte de ellos han sido apagados y que además hemos tenido también pues, la constancia y los datos para afirmar que muchos de estos incendios han tenido detrás la mano del ser humano, bien por acción premeditada, intencionada o bien por error de cualquier naturaleza que ha causado un incendio de estas características. No obstante lo cual, lógicamente, este es un elemento que tiene que llevar a la reflexión a toda la sociedad, porque aunque esto ha ocurrido en bastantes lugares de España y está ocurriendo en nuestros vecinos y hermanos los portugueses, ha ocurrido en Francia, está ocurriendo en Grecia y en Italia, ha ocurrido este año en algunos países más desarrollados. Todos tenemos en nuestra retina aquellas imágenes, incluso en California, donde estos últimos meses pues, han producido importantes incendios con importantes daños. Pero esto, sin lugar a dudas, tiene que llevar a una reflexión sobre cómo abordar estas nuevas circunstancias, esta nueva situación y hacerlo entre todos. Y esa es la función que tenemos también por delante. Pues ahora sí, terminamos aquí la rueda de prensa. Gracias a todos. Gracias. Fenomenal.